Cordial saludo, mi nombre es Joana Stripeña, licenciada en Pedagogía Infantil. Hoy les voy a hablar de la línea del tiempo, la evolución política y la educación inclusiva internacional y nacional. En 1975, Declaración de los Derechos de los Impedidos en el ámbito internacional. La ONU adopta esta declaración comenzando a resaltar la necesidad de que todos los sistemas educativos integren a las personas con discapacidades, aunque la declaración no es vinculante, marca una tendencia hacia la inclusión. En 1981, Año Internacional de las Personas con Discapacidad. En este periodo, la inclusión en educación se enfoca principalmente en la discapacidad, dando inicio a la discusión sobre la necesidad de adaptaciones y apoyos en el ámbito educativo para personas con discapacidad. No se habla todavía de una inclusión amplia, sino de integración en términos de permitir que los estudiantes con discapacidad estén en las mismas escuelas que los estudiantes sin discapacidad. En 1985, caída del muro de Berlín. Este evento histórico tiene implicaciones políticas y sociales en muchos países, incluyendo los de Europa del Este, que comienzan a reestructurar sus sistemas educativos y a cuestionar sus enfoques excluyentes. En 1990, la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. Este acuerdo internacional aborda el derecho a la educación de todos los niños, independientemente de sus capacidades, culturas o antecedentes. Comienza a utilizarse un lenguaje más inclusivo, ya que en 1990 la educación mundial es un derecho humano fundamental y una herramienta sumamente importante para el desarrollo de las personas. Pero lamentablemente, hoy en día hay muchas personas que no tienen acceso a ella, siendo una de estas una clave para acabar con la gran cantidad de analfabetismo que lamentablemente perjudica a la población en el ámbito social y cultural. En la Conferencia Mundial de la Educación para Todos han logrado satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje en los niños, los jóvenes y los adultos, e inclusión para así poder llegar a ser una sociedad sin discriminación e inclusiva y dejando la educación como un derecho y no un privilegio. En 1991, el fin de la Guerra Fría, la reconfiguración de los bloques políticos y las nuevas relaciones internacionales promueven una globalización del enfoque sobre los derechos, influenciando el pensamiento educativo sobre la inclusión. En 1994, Ley General de Educación Colombia, Ley 115. En Colombia, esta ley establece las bases para una educación inclusiva, reconociendo el derecho a la educación de todos los niños y niñas, incluyendo aquellos con discapacidades. La ley refleja una transición del concepto de integración hacia uno más inclusivo. La Ley 115 fue reformada en Colombia en el 2001. Establece un marco más robusto para la educación inclusiva, enfatizando la necesidad de que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, reciban una educación en igualdad de condiciones. La Ley 361 de 1997 fue creada el 7 de febrero
de 1997. En el ámbito nacional de Colombia, esta ley establece mecanismos de integración social de manera armónica a las personas en situación de discapacidad. Hoy está fundamentada en los artículos 13, 47, 54 y 68, donde se reconocen la dignidad propia de las personas con limitación en sus derechos fundamentales para su, para su completa realización personal y su total integración. En el 2001, atentados del 11 de septiembre de Estados Unidos, este evento marca un cambio significativo en la política global, llevando un enfoque renovado en la seguridad, pero también en la educación, promoviendo la diversidad y la inclusión como un medio de construir sociedades más cohesionadas. En el 2010, crisis financiera global, la recesión global impacta la economía de muchos países, pero también genera discusiones sobre la equidad en el acceso a recursos, incluida la educación, promoviendo políticas de inclusión social y económica. En el 2013, la Ley 1620 del 2013 establece directrices para la convivencia escolar, la atención a la diversidad y la protección de los derechos de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Esta ley también promueve la inclusión educativa en el ámbito escolar. En el 2014, la educación inclusiva en la Agenda del 2030, con el establecimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la inclusión en la educación se reconoce como un derecho humano fundamental. La educación inclusiva se integra dentro de los objetivos de desarrollo sostenible bajo el objetivo de educación de calidad para todos. En el 2020, pandemia del COVID-19, la pandemia obliga a repensar los métodos de enseñanza y aprendizaje y se intensifican los esfuerzos por garantizar que todos los estudiantes, incluidas las personas con discapacidades, tengan acceso a la educación a distancia. La educación inclusiva se adapta rápidamente a la virtualidad, destacando la necesidad de una infraestructura educativa más accesible. Recomendación sobre la educación inclusiva según la UNESCO. La UNESCO lanza esta recomendación en respuesta a las nuevas necesidades derivadas de la pandemia, destacando la educación inclusiva como un pilar esencial para garantizar el acceso de todos los estudiantes a la educación. Movimientos sociales por la igualdad racial, la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial cobra fuerza a nivel global, influyendo en la reforma en que se aborda la diversidad y la inclusión en los sistemas educativos. Gracias por la atención prestada.